Mamá, por favor, te estás avergonzando. El salón lleno de aplausos se volvió hielo. Mi hija me echó de su boda, sin saber que bailaba bajo mi techo hipotecado. Meses después, su sonrisa costaría más de lo que imaginaba, y el silencio que dejé en aquella mesa fue mi verdadera venganza. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Me llamo Mercedes Valcárcel, tengo 70 años, y esto fue lo que realmente ocurrió. La música era tan fuerte que los vasos temblaban sobre las mesas. Los violines competían con las risas y los aplausos parecían parte del decorado. El salón del hotel relucía con luces doradas y los camareros se movían como sombras rápidas entre copas de champán y flores blancas. Yo estaba de pie junto a la puerta, con mi chal sobre los hombros y un pequeño sobre blanco en la mano. Había esperado este día durante años, la boda de mi hija. Sofía, mi única hija. Sus ojos brillaban bajo las lámparas de cristal, girando en los brazos de su nuevo marido, un joven elegante, hijo de empresarios conocidos en Madrid. Yo sonreía, no por ellos, sino porque aún podía ver en ella la niña que corría descalza por nuestra vieja casa en Lavapiés. Me acerqué despacio. Quería entregarle el sobre, un pequeño gesto, un regalo humilde, antes del brindis. Pero cuando me vio, su rostro cambió. Sofía, mamá, no deberías estar aquí. Yo, hija, solo quería felicitarte, dejarte esto. Sofía, por favor, vete. Me estás avergonzando. Las palabras cayeron como cristales rotos. Algunos invitados dejaron de reír. Un camarero con la bandeja en alto fingió no escuchar. El fotógrafo bajó la cámara confundido. Sentí un silencio que no era silencio, sino un murmullo contenido. Alguien susurró mi nombre. Otra persona dijo, qué pena. Y ella, mi hija, con su vestido blanco y su sonrisa forzada, dio un paso atrás. Yo asentí. No lloré. Le dejé el sobre una mesa cercana, junto a un ramo de rosas pálidas. Yo, algún día lo abrirás y sabrás quién pagó de verdad por tu sonrisa esta noche. Después me di la vuelta. Mis tacones resonaron sobre el mármol marcando el ritmo del adiós. Las notas de la orquesta se mezclaban con el eco de mis pasos, como si el salón entero me empujara hacia la puerta. Cuando crucé el umbral, el aire de la noche me recibió con una frialdad limpia. La calle estaba vacía, iluminada por farolas amarillas. Madrid parecía dormida, pero dentro de mí todo estaba despierto. La vergüenza, la rabia contenida y una tristeza que sabía pronunciar mi nombre. Caminé sin rumbo fijo. El ruido del tráfico lejano me acompañaba como un pensamiento. Había esperado tanto ese momento, imaginarla feliz, ver su vestido, y al final me echaron como si fuera una extraña. Recordé mis años de trabajo, las manos agrietadas de limpiar casas ajenas, las madrugadas en que cosía uniformes, escolares mientras Sofía dormía. Recordé su primera comunión, el vestido prestado, los zapatos que compré a plazos. Todo lo hice sin quejarme, porque ser madre era para mí un acto de fe silenciosa. Y ahora, mientras caminaba bajo la lluvia ligera que empezaba a caer, me di cuenta de algo. No me dolía que me echara, me dolía que lo hiciera sin culpa. Crucé la calle Atocha. Las tiendas cerradas reflejaban mi figura en sus cristales. Una mujer mayor, sola, con un chal mojado y un sobre vacío en la memoria. Pasé frente a una panadería que aún olía a pan dulce. El olor me recordó los domingos en que Sofía y yo desayunábamos juntas antes de ir al parque. Yo, ¿recuerdas, hija? Siempre elegías el bollo más pequeño. Decías que así yo comería más. Cerré los ojos un instante. El pasado seguía oliendo igual, pero sabía distinto. Cuando llegué a mi edificio, subí despacio las escaleras. El ascensor llevaba semanas sin funcionar y el casero no respondía. Mis rodillas crujían con cada peldaño, pero el cansancio no era físico. Era esa especie de vacío que deja una palabra cruel. Abrí la puerta y me recibió el silencio. Mi piso era modesto.
Una mesa, una radio vieja, fotos enmarcadas en madera. Encendí la lámpara y el reflejo iluminó una pared donde colgaba un retrato de Sofía, tomada en su graduación. Tenía apenas 22 años y un futuro que yo soñaba limpio. Me senté frente a la mesa y dejé caer el chal. Las gotas del tejido hicieron pequeños círculos oscuros sobre el mantel. Saqué de mi bolso un recibo doblado, el último pago del préstamo del banco. Lo miré sin entender al principio. El monto era demasiado alto y el nombre del titular, el mío. Préstamo hipotecario, Casa Calle del Olivar. Titular, Mercedes Valcárcel. Sentí un escalofrío. Recordé cuando Sofía vino con papeles hace meses. Me pidió firmar algo. Decía que era para regularizar unos gastos. Es por el salón, mamá. Solo es un trámite. Yo confié. Siempre confié. Tomé la lupa que usaba para leer la letra pequeña y repasé las líneas. El crédito estaba destinado a cubrir gastos de un evento privado. Una boda. Mi respiración se detuvo. El sobre que dejé en aquella mesa contenía el único documento que aún podía devolverme el alma, la copia de esa firma. Fui hasta el armario. Dentro, entre cajas de zapatos viejos, guardaba los papeles que nunca tuve valor de revisar. Ahí estaban, facturas, cartas del banco, copias notariales y una hoja con un sello en relieve. Notaría 17, folio RP 2025-1673, inscrito en el registro de la propiedad. Mi casa estaba hipotecada, y no por mí, por ella. Apoyé la frente sobre la mesa. No lloré. Ya no tenía lágrimas, solo un pulso firme y una claridad que dolía. Yo, pagaste tu vergüenza con mi techo. Miré por la ventana. La lluvia caía oblicua, golpeando los cristales con insistencia. Encendí la radio para romper el silencio, pero solo salía estática. En ese ruido encontré la calma. Ya no era solo una madre herida. Era una mujer que empezaba a entender que el dolor, cuando se calla, se convierte en destino. Me serví una taza de agua caliente y me senté junto a la ventana. El reflejo de la ciudad se disolvía en las gotas del cristal. Pensé en llamar a Sofía, pero imaginé su voz impaciente, su tono altivo. Preferí el silencio. La dignidad también sabe hablar cuando uno calla. Esa noche no dormí. Revisé cada documento, cada recibo, cada detalle. Todo confirmaba lo mismo. Mi nombre estaba en la deuda. Mi casa, mi historia, mis años. Todo hipotecado por el brillo de una boda donde no me querían. Cuando amaneció, el cielo estaba gris, pero dentro de mí había una luz distinta. No era esperanza, era determinación. Me puse el abrigo y tomé el sobre vacío que había dejado en la boda. Lo coloqué sobre la mesa y con un bolígrafo escribí encima una sola palabra: justicia. Luego guardé el sobre en mi bolso y salí. La puerta se cerró con un sonido seco, definitivo. El ascensor seguía sin funcionar, pero mis pasos ya no pesaban igual. Sabía a dónde ir, porque cuando una madre es humillada, el silencio se convierte en testamento. Y el amor, en ley. El amanecer tenía un tono metálico, como si el cielo hubiera perdido el color de siempre. Caminé hasta la parada del autobús con el mismo abrigo de la noche anterior. El aire olía a pan tostado y a gasolina. La ciudad despertaba, indiferente a lo que me pasaba. Pero dentro de mí algo había cambiado. Llevaba en el bolso el sobre con la palabra justicia y en la mente un nombre que no pronunciaba hacía años: Don Álvaro Medina, abogado jubilado, amigo de mi difunto esposo. Él siempre decía que la ley era lenta, pero la verdad, cuando llega, nunca se equivoca de puerta. Tomé el autobús hasta Lavapiés. Los mismos edificios descascarados, las persianas medio rotas, los tenderos que barrían la acera. Todo igual que antes, menos yo. Me senté junto a la ventana y miré cómo la lluvia se deslizaba por el cristal. Las gotas parecían escribir frases que solo yo podía leer. En mi cabeza sonaban palabras que Sofía había dicho tiempo atrás. Mamá, no te preocupes por los papeles, tú solo firma. Esa frase ahora pesaba más que cualquier traición.
El despacho de Álvaro estaba en el segundo piso del edificio Zurita, frente al ayuntamiento. Subí despacio las escaleras, con el corazón golpeando despacio, como una campana vieja. Toqué la puerta de madera oscura. Al cabo de unos segundos, una voz profunda respondió. Álvaro, ¿quién es? Yo, una vieja amiga, con un problema antiguo. Me abrió la puerta con una sonrisa cansada. Su cabello, antes negro, ahora era de un gris plateado, y su mesa estaba cubierta de carpetas y tazas de café. El olor a papel y tinta vieja llenaba el aire. Yo, necesito saber si mi casa todavía me pertenece. Álvaro, eso suena grave, Mercedes. Siéntate, cuéntame despacio. Le pasé los documentos. Él los leyó sin interrumpirme. Sus cejas se fruncieron a medida que avanzaba. Cuando llegó al sello de la notaría, soltó un suspiro. Álvaro, esto es una hipoteca completa a tu nombre, pero la finalidad, aquí lo pone claro. Gastos de evento privado con proveedores de banquetes. Sofía firmó como apoderada tuya. Yo, ¿apoderada? Jamás le di poder. Álvaro, entonces falsificó tu consentimiento, pero no será fácil probarlo. Su tono era firme, sin dramatismo. Yo solo asentí. No me interesaba el dinero, ni siquiera la casa. Solo quería que el mundo supiera la verdad. Mientras hablábamos, una mujer entró al despacho con una bandeja de café. Era Rosa, la asistente de Álvaro. Nos miró con curiosidad, pero no dijo nada. Solo dejó las tazas y salió cerrando la puerta. Álvaro, podríamos iniciar un procedimiento, pero antes, ¿quieres demandarla? Yo, no. Quiero liberarme, pero también quiero que aprenda. Álvaro, entonces transfiramos la propiedad a un tercero, legal y moralmente justo. Ella perderá todo lo que robó sin tocar un tribunal. Yo, exactamente. Me miró sorprendido. No esperaba una respuesta tan tranquila. Yo, la humillación no se responde con gritos, se responde con legado. Él asintió en silencio, entendiendo más de lo que dije. Abrió una carpeta nueva y empezó a escribir. Donación de inmueble a Fundación Hogar Esperanza. Fines benéficos. Atención a personas mayores sin recursos. Mis manos temblaban mientras firmaba, pero no de miedo. Era la primera vez que mi firma tenía el peso de la libertad. Cuando salí del edificio, el sol se asomaba entre las nubes. La luz se reflejaba sobre los charcos, creando pequeños espejos en la acera. Caminé hasta la esquina y respiré hondo. La calle olía a pan recién hecho y a promesa nueva. En una cafetería cercana pedí un cortado y me senté junto a la ventana. Saqué del bolso una foto de Sofía niña, cubierta de harina, haciendo galletas conmigo. La puse sobre la mesa y la miré largo rato. Yo, te di todo, hija, pero nunca te enseñé a no tomar lo que no es tuyo. El camarero me observó unos segundos, luego sonrió con amabilidad. Era joven, de acento andaluz. Quizás vio algo en mis ojos, quizás reconoció la historia que las madres no cuentan, pero que se escribe en cada arruga. Por la tarde volví a casa. El buzón estaba lleno de folletos, seguros, tiendas, descuentos, pero uno tenía el logo del banco. Lo abrí antes de subir. Recordatorio de pago. Próxima cuota de hipoteca vence el 10 de octubre. Sonreí. Por primera vez, esa fecha ya no me asustaba. Sabía que pronto esa deuda sería historia. Y la casa, refugio para otras mujeres como yo. Encendí la radio. Una canción vieja de Rocío Dúrcal llenó el aire. Amor eterno e inolvidable. La letra me atravesó el pecho, pero no me rompió, me reconstruyó. Esa noche, mientras escribía una carta a Sofía, las palabras fluyeron sin esfuerzo. Querida hija, no te escribo para reclamar nada, solo para recordarte que no se hereda el dinero, se hereda la conducta. Si un día pierdes el techo que creíste tuyo, búscame en las manos que ahora lo sostienen, porque ahí estaré, en cada anciana que vuelva a dormir bajo cobijo, gracias a lo que tú me quitaste. Con amor, mamá. Guardé la carta dentro del sobre blanco, el mismo que le dejé en la boda. Ahora no contenía vacío,
sino verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre encuentra su camino. Apagué la luz. El reloj marcaba las 11:15. El sonido era constante, sereno. No sabía lo que pasaría después, pero una paz profunda se instaló en mi pecho. La dignidad, comprendí, no se pierde en un salón lleno de invitados. Se pierde cuando una madre olvida quién es, y yo acababa de recordarlo. El amanecer del día siguiente tenía un brillo frío, casi blanco. El sonido de los coches en la avenida se mezclaba con el canto de las palomas que siempre se posaban en mi balcón. Yo seguía sentada frente a la mesa, con una pila de papeles y una taza de café que ya no humeaba. Había pasado la noche entera leyendo, revisando cada firma, cada sello, cada palabra que confirmaba mi engaño. Y entre tanto documento encontré algo más. Una copia de una transferencia bancaria de varios miles de euros. El destinatario era el salón donde se celebró la boda. El remitente, por supuesto, yo. Por un instante me quedé quieta. No lloré. Solo respiré despacio y dejé que el silencio hablara. Así que eso era el solo firma, mamá, pensé. No era un favor, era una trampa. Una trampa elegante, disfrazada de amor filial. Decidí llamar al banco para confirmar. El tono del teléfono sonaba interminable hasta que una voz masculina contestó. Empleado. Banco Central Hispano. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Yo. Buenos días. Quisiera confirmar unos movimientos en mi cuenta hipotecaria, por favor. Empleado. Claro. ¿Podría darme su número de cliente? Yo. Sí, 48-222-17. Mercedes Valcárcel. Teclados, clics, silencio. Luego su voz volvió, esta vez con un tono distinto. Empleado. Aquí aparece una hipoteca activa a su nombre, señora. Fue solicitada hace 6 meses con destino a evento privado en Madrid, contrato número 5B-73. Yo. ¿A nombre de quién fue la solicitud? Empleado. A su nombre, pero con autorización notarial de su hija, Sofía Valcárcel. Sentí como el aire se me escapaba un segundo. Me apoyé en la mesa, sin dejar que la voz temblara. Yo. ¿Y cuánto se ha pagado hasta ahora? Empleado. Nada, señora. La primera cuota vence el próximo mes. Silencio. El tipo carraspeó incómodo. Yo solo respondí con un gracias y colgué. Me quedé mirando la pared frente a mí. Allí colgaba un reloj de madera que había sido de mi madre. Marcaba las 9:20. Cada tic-tac me recordaba una verdad sencilla. Cuando confías a ciegas, el tiempo no te perdona. Cerré los ojos y volví a aquella tarde, 6 meses atrás. Sofía había llegado con papeles y una sonrisa dulce. Llevaba un vestido azul y olor a perfume caro. Sofía, mamá, necesito que firmes esto. Es solo un trámite para reservar el salón. Ellos piden una garantía nada más. Yo. ¿Pero a mi nombre? Sofía. Tranquila, después lo cambiamos. Es solo por unos días. La miré y ella me acarició la mano. Sus dedos eran suaves pero fríos. Y yo, tonta, firmé. Abrí los ojos. El reloj seguía marcando la hora con paciencia cruel. Tomé el documento y lo guardé en una carpeta. Escribiría cada detalle, cada paso, cada mentira. No por venganza, sino por claridad. Porque la memoria, cuando se ordena, se convierte en arma limpia. A mediodía salí a caminar. El sol brillaba sobre las fachadas antiguas y el olor del pan recién hecho llenaba la calle. Pasé frente al mercado, donde una señora vendía flores. Me detuve. Había rosas blancas, las mismas que Sofía había puesto en su boda. Florista. ¿Le pongo un ramo, señora? Yo. Solo una. Las blancas no duran mucho cuando no se riegan con respeto. Ella sonrió sin entender y me la envolvió en papel marrón. La llevé conmigo hasta casa. La puse en un vaso junto a la foto de Sofía y le hablé como si pudiera escucharme. Yo, cuando firmé ese papel, hija, te regalé algo más que dinero. Te regalé mi confianza. Y eso no se hipoteca. Por la tarde vino mi vecina, doña Clara, una mujer viuda que vivía en el piso de arriba.
Traía un plato de lentejas y curiosidad en los ojos. Clara, te vi muy seria anoche. ¿Pasó algo en la boda? Yo, pasó todo, pero tranquila, ya pasó. Clara, tienes la mirada de quien planea algo grande, Mercedes. Yo, no grande, justo. Clara dejó el plato sobre la mesa, me miró en silencio y me dijo, cuando una madre deja de llorar, el mundo debería temblar. Esa frase se me quedó clavada, porque era verdad. Yo ya no lloraba. Esa noche abrí mi libreta y comencé a escribir una lista, no de cosas materiales, sino de recuerdos. Primer trabajo, limpiando escaleras. Primera vez que Sofía dijo, gracias. Día en que su padre murió y prometí cuidarla siempre. Día en que me pidió firmar aquel papel. Y al final de la página escribí una última línea. Hoy empiezo a recuperar lo que es mío. Apagué la luz y me quedé en la oscuridad. El murmullo de la ciudad se colaba por la ventana. El reloj seguía sonando, pero ya no marcaba el tiempo del dolor. Marcaba el de la justicia. A la mañana siguiente, el sonido del teléfono fijo me despertó antes de que saliera el sol. Tardé unos segundos en reconocer el tono. Era el del banco. Me quedé mirando el aparato como si fuera una serpiente dormida. No contesté. Dejé que sonara hasta el minuto final. A veces el silencio también firma su propia respuesta. Me levanté despacio, preparé café y abrí las cortinas. La luz temprana se filtraba entre los edificios y pintaba la mesa de tonos dorados. Sobre ella los papeles seguían esperando, sello tras sello. Cada uno contaba la historia de mi ingenuidad. Tomé el documento principal, el contrato hipotecario, y lo repasé una vez más. En la última página había una rúbrica torpe, la mía, pero debajo, en letras pequeñas, aparecía otra firma, la de Sofía, como representante autorizada. Esa palabra me quemó los ojos. ¿Representante? ¿De qué? ¿De mi cansancio? ¿De mi amor? ¿De mi confianza? A las 10 en punto, llamé al banco. Esta vez contestó una mujer con voz amable. Empleada. Buenos días, Banco Central Hispano. ¿Con quién hablo? Yo. Con Mercedes Valcárcel. Necesito una copia certificada de la hipoteca firmada hace 6 meses. Empleada. Por supuesto, señora Valcárcel. ¿La desea recoger en oficina o por correo? Yo. En persona. Y quiero también los documentos de autorización de apoderamiento. Empleada. Muy bien. Puede pasar a partir de las 12. Colgué. Sabía que sería un día largo. A las 12 menos cuarto ya estaba allí. El banco olía a perfume caro y papel nuevo. Detrás del mostrador, un joven con traje azul me recibió con una sonrisa ensayada. Yo. Vengo por los documentos de mi hipoteca. Él asintió y desapareció entre archivadores. Regresó con una carpeta gruesa y me la entregó. Cuando la abrí, encontré el poder notarial. Había sido emitido en Notaría 17, folio RP 2025-1873, inscrito en el registro de la propiedad de Madrid. Mi nombre figuraba en todas partes, pero la firma del consentimiento no era mía. Era una imitación, exacta, pero vacía, como su sonrisa en la boda. El joven me miró sin entender. Yo solo dije, gracias, ya tengo lo que necesitaba. Salí del banco con la carpeta bajo el brazo. El sol golpeaba fuerte sobre el asfalto, pero por dentro sentía un frío nuevo, limpio, como el de una herida que por fin respira. De camino a casa pasé por la papelería de la esquina. Compré una carpeta roja y un bolígrafo azul. En la tapa escribí con letras grandes, Archivo de la Verdad. Esa carpeta contenía mi vida entera, recibos, copias, pruebas y algo más, el principio de mi justicia. Por la tarde, mientras preparaba la comida, alguien llamó a la puerta. Era Sofía, con gafas de sol, maquillaje perfecto y una sonrisa que intentaba ser inocente. Sofía, mamá, vine a verte. No supe nada de ti después de la boda. Yo, ni falta que hacía. Sofía, mamá, no estés así. Todo fue un malentendido. Yo, ¿un malentendido es usar mi nombre para pagar tu fiesta? Ella parpadeó, fingiendo sorpresa. Se quitó las gafas y dijo,
Papeles, mamá, solo papeles. Nadie salió perjudicado. Le señalé la mesa. Allí estaba la carpeta roja, abierta, mostrando cada prueba. Yo, ¿ves esto? Aquí está tu firma falsa. Aquí la cuenta bancaria del salón. Y aquí el sello de la notaría. Todo lo que negaste está en orden, hija. Tan en orden como tu mentira. Sofía no habló. Solo miró los documentos y luego el suelo. Por un segundo creí ver arrepentimiento en sus ojos, pero enseguida volvió su tono habitual. Sofía, eres dramática, mamá. Si quieres te devuelvo algo del dinero. Yo, no, no quiero dinero. Quiero silencio y tiempo para hacer lo correcto. Ella se marchó dando un portazo. El eco resonó en las paredes del piso, pero no me afectó. Me senté de nuevo. Abrí la libreta y anoté la fecha. Ese día dejé de ser víctima. Encendí la radio. Un locutor hablaba sobre una fundación que ayudaba a ancianos sin recursos. Fundación Hogar Esperanza. El mismo nombre que Álvaro había mencionado el día anterior. El destino tiene maneras curiosas de mostrarse. Tomé nota del número de contacto y marqué. Recepcionista. Fundación Hogar Esperanza. Buenas tardes. Yo. Buenas tardes. Me llamo Mercedes Valcárcel. Quiero hacer una donación, pero necesito hablar con alguien que entienda de justicia. Silencio breve. Luego una voz dulce respondió. Soy la directora. Dígame, señora Valcárcel, ¿de qué tipo de justicia hablamos? Yo sonreí. De la que no castiga, sino enseña. Esa noche preparé una carpeta nueva, azul, solo para el abogado. Guardé dentro las copias, el poder notarial, la transferencia y un papel doblado con una frase que escribí a mano. Cuando una hija roba a su madre, no pierde dinero, pierde herencia moral. Lo sellé con cinta adhesiva y lo coloqué junto al sobre blanco, el mismo que Sofía nunca abrió. En mi pecho ya no había rabia, solo una calma que pesaba como el mármol. El plan estaba en marcha, y aunque ella aún no lo sabía, la verdadera boda apenas comenzaba. La unión entre mi dignidad y la justicia. Amaneció con el sonido de una campana lejana, como si alguien en la ciudad tocara la hora del destino. Abrí los ojos antes de que el sol entrara por la ventana. Sabía que ese día no sería uno más. Era el día en que convertiría mi vergüenza en orden. Preparé café y encendí la radio. Una voz hablaba de política, otra de fútbol, otra de recetas. Yo no escuchaba ninguna. Solo repasaba mentalmente el diálogo que tendría con Álvaro, el abogado. Él sería la llave, la última pieza del plan. Me vestí con mi mejor abrigo, el marrón oscuro que había guardado para ocasiones especiales, y salí. Las calles estaban húmedas por la lluvia de la madrugada. El olor a pan recién hecho se mezclaba con el humo de los autobuses. Madrid parecía un tablero inmenso, y cada paso mío era una jugada calculada. El despacho de Álvaro me recibió con el mismo olor a papel y café de siempre. Él estaba detrás del escritorio con las gafas en la punta de la nariz. Cuando me vio, sonrió. Álvaro, sabía que volverías, Mercedes. Yo, no he venido a quejarme, he venido a firmar. Le extendí la carpeta azul. Él la abrió y revisó los documentos con precisión de cirujano. Asintió varias veces. Luego me miró. Álvaro, tienes todo lo que necesitamos. Pruebas de uso fraudulento de tu firma, testimonio bancario y el poder notarial. Podríamos llevar esto a los tribunales, pero supongo que eso no es lo que quieres. Yo, no. Los tribunales castigan. Yo quiero enseñar. Él se apoyó en el respaldo de la silla. Me observó como quien estudia una pintura vieja, intentando descifrar su historia. Álvaro, entonces procederemos con la transferencia. ¿Estás segura? Yo, más que nunca. Mientras firmábamos los documentos, el reloj del pasillo marcaba las 11 en punto. Cada clic del bolígrafo era una liberación. Una firma para soltar el pasado, otra para sellar el futuro. Álvaro, el inmueble pasará a nombre de la Fundación Hogar Esperanza. Tú conservarás el usufructo vitalicio. Podrás vivir en él hasta el final de tus días. Después,
El lugar será un refugio para ancianas sin familia. Yo, perfecto. Él sonrió. Sabes, Mercedes, esto que haces no es común. La mayoría busca castigo, no sentido. Yo ya tuve mi castigo. Se llama decepción. Ahora quiero que ese dolor tenga propósito. Cuando salí del despacho, el cielo estaba despejado. El aire olía a polvo y esperanza. Caminé hasta la plaza cercana y me senté en un banco. Había niños corriendo, un anciano alimentando palomas, una mujer leyendo. Todo era tan simple. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también me sentí simple, sin odio, sin miedo, sin rencor. Saqué del bolso el sobre blanco, lo abrí. Dentro había una copia del documento firmado y una pequeña nota que escribí esa misma mañana. Sofía, este papel vale más que tu banquete. Es la diferencia entre tener una casa y merecerla. Volví a cerrar el sobre. Lo guardé. Ya sabía cuándo entregárselo. Por la tarde, mientras tomaba té, recibí una llamada de la Fundación Hogar Esperanza. Era la directora, la misma voz dulce que había escuchado días atrás. Directora, señora Valcárcel, su transferencia fue revisada por nuestro equipo legal. Queremos agradecerle personalmente. ¿Podría venir mañana a firmar el acta final de donación? Yo, por supuesto. Y gracias a ustedes por recibir algo que ya no me pertenece. Directora, ¿a qué se refiere? Yo, a una casa que fue hogar, pero que ya no tiene hija. Esa noche volví a repasar mis pensamientos. No había llanto ni rabia, solo una sensación serena, como si cada cosa volviera a su lugar. La justicia a veces no es ruido, es orden. Escribí una frase en mi libreta antes de dormir. No todo lo perdido se recupera, a veces se transforma. A la mañana siguiente llegué a la fundación. Era un edificio antiguo, con ventanas altas y olor a lavanda. En la entrada había un cartel que decía, «Nadie envejece cuando aún ama». Dentro, una mujer de cabello canoso me recibió con una sonrisa. Me ofreció té y me presentó a varias residentes. Carmen, Luz, Teresa. Sus ojos tenían la calma de quien ya lo ha visto todo. Mientras recorríamos el lugar, sentí algo en el pecho, una mezcla de alivio y nostalgia. Era como si cada ladrillo del edificio me devolviera una parte de mí. Directora, aquí, señora Valcárcel, su casa tendrá otro nombre, pero el mismo alma, y usted será bienvenida siempre. Yo no soy dueña de nada, solo guardiana del recuerdo. Al salir, el sol estaba alto. Caminé hasta un parque cercano y me senté en un banco. Los niños jugaban, las madres reían. Yo solo miraba el cielo. El azul era tan limpio que dolía. Saqué el sobre blanco una vez más. Pasé los dedos sobre él y sonreí. Aún no era el momento de dárselo. Primero, debía dejar que su orgullo madurara un poco más. El tiempo, pensé, es el único juez que nunca se equivoca. El día amaneció con una calma engañosa. Las campanas de la iglesia cercana marcaron las 8 y el aire traía olor a pan tostado. Me vestí despacio, doblé mi chal sobre los hombros y guardé el sobre blanco en el bolso. Hoy vería a Sofía, no por reconciliación, sino por cierre. El timbre sonó antes de que terminara mi té. La reconocí por el ritmo impaciente con que tocaba. 3 golpes, una pausa, 2 más, como cuando era niña y quería entrar corriendo después del colegio. Abrí. Allí estaba, impecable, con un abrigo beige, gafas oscuras y la misma expresión de quien llega a pedir perdón sin saber cómo hacerlo. Sofía, mamá, ¿podemos hablar? Yo. Si vienes a negar lo evidente, ¿no? Sofía, no. Vengo a entender. Sus palabras tropezaron al salir. Yo di un paso atrás y la invité a pasar. Entró mirando el piso, como si la casa le pesara. Se sentó en la misma silla donde años atrás hacía sus deberes escolares. El silencio duró varios segundos. Solo se escuchaba el ruido del reloj y el eco de la calle. Luego ella habló, en voz baja. Sofía, no pensé que te afectaría tanto. Era solo dinero, mamá. Te lo iba a devolver. Yo la miré fijamente. La compasión y la decepción peleaban dentro de mí. Yo, ¿solo dinero? ¿Y el respeto? ¿Y la dignidad?
Eso también se devuelve, hija, pero con años, no con transferencias. Sofía apretó los labios. Sus ojos se llenaron de brillo. Quizás lágrimas, quizás rabia. No lo supe. Yo respiré profundo y saqué el sobre blanco del bolso. Lo coloqué sobre la mesa, frente a ella. Yo, toma. Este es el mismo sobre que dejé en tu boda, el que todos creyeron que era un regalo. Sofía lo tomó con cuidado. El papel crujió bajo sus dedos. Lo abrió. Dentro encontró los documentos de la transferencia de la casa, el sello de la notaría y una copia de la carta que escribí a mano. Leyó en mí-etzote. Silencio. Su respiración se aceleró. La hoja temblaba. Sofía. ¿Donación? ¿A una fundación? Mamá, esto es una locura. Yo. No, hija. Es justicia. El hogar que hipotecaste ahora alimentará a quienes no tienen a nadie. Sofía. Pero esa era nuestra casa. Yo. No, Sofía. Era mía. Y ahora pertenece a algo más digno que tu vanidad. Se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Sus tacones golpearon el suelo como tambores de guerra. Yo no me moví. El té seguía humeando sobre la mesa. Sofía, todo esto por un error. No puedes perdonarme. Yo. Te perdoné el día que me echaste de tu boda. Lo que hago ahora no es castigo, es redención. Sofía. ¿Redención? ¿De qué sirve todo esto si pierdes a tu hija? Yo. Sirve para no perderme a mí. Ella se quedó inmóvil. Por primera vez la vi sin máscaras. Su maquillaje no podía esconder la grieta que se abría en su rostro. Sus labios temblaban y sus manos apretaban el sobre como si quisieran romperlo. Sofía, no lo aceptaré. Voy a hablar con el banco. Esto se puede revertir. Yo. Haz lo que creas necesario. Pero antes de irte, escucha algo. Me levanté, fui hasta el aparador y saqué una vieja grabadora. La coloqué sobre la mesa y presioné play. De la bocina salió una voz metálica, grabada hacía meses. Era Sofía, hablando por teléfono desde el salón de eventos. Sofía, en grabación. Tranquila, mamá no entenderá nada. Solo tiene que firmar. Al final todo quedará a mi nombre. El silencio posterior fue absoluto. Sofía se quedó pálida. Su mirada buscó una salida invisible. Yo. Grabé esa llamada el día que sospeché. No para humillarte, sino para recordar que el amor sin respeto no se llama amor. Ella bajó la cabeza. Las lágrimas finalmente cayeron. No dije nada más, solo la observé mientras guardaba la grabadora. Sofía se levantó lentamente, con el sobre aún en la mano. Caminó hacia la puerta, se detuvo un instante y murmuró. Sofía, no sé si podré perdonarte. Yo. No lo necesitas, solo aprende. La puerta se cerró despacio. El eco de sus pasos se fue diluyendo en el pasillo. Me quedé sola, mirando el hueco vacío que dejó su sombra. En el aire flotaba un olor a perfume caro y a principio de arrepentimiento. Esa noche escribí una nueva frase en mi libreta. A veces enseñar duele más que castigar, pero el dolor que educa no deja cicatriz, deja legado. Encendí la radio. Sonaba una guitarra flamenca, lenta, melancólica, y entre las notas juraría haber escuchado el suspiro del cierre perfecto. Pasaron 3 semanas sin noticias de Sofía. Ni llamadas, ni mensajes, ni golpes al timbre, solo silencio. Y el silencio, cuando viene de un hijo, pesa más que cualquier insulto. Yo seguí con mi rutina. Café a las 8, paseo corto por el mercado. Luego escribir en la libreta roja que ahora llamaba el cuaderno de los finales justos. Anotaba pensamientos, frases, fechas, nombres de personas que había perdonado sin decírselo. Era mi manera de cerrar cuentas con la vida. Un martes por la tarde, mientras doblaba la ropa, sonó el teléfono. Contesté sin pensar, voz masculina. ¿La señora Mercedes Valcárcel? Yo. Sí, soy yo. Voz. Le llamamos del Banco Central Hispano. La señora Sofía Valcárcelas ha intentado revertir la donación de su propiedad, pero la transferencia fue validada y es irreversible. Solo queríamos informarle. Me quedé unos segundos en silencio, mirando el suelo.
Luego sonreí. Yo. Gracias por avisarme. Díganle que no intente más. Algunas puertas se cierran con llave y otras con lección. Colgué y respiré hondo. La calma que sentí no era triunfo, era descanso. Esa misma tarde decidí visitar la Fundación Hogar Esperanza. Llevé un pequeño ramo de flores y una caja de galletas de mantequilla que yo misma había horneado. Cuando llegué, las residentes me recibieron con abrazos y risas. El lugar olía a jabón y a sopa recién servida. Una mujer de cabello blanco, doña Teresa, se acercó y me tomó la mano. Usted es la señora de la casa nueva, ¿verdad? Gracias. Aquí nadie nos regala más que palabras. Y usted nos dio un techo. Sus ojos brillaban con una gratitud que no pedía nada. Le acaricié la mejilla y respondí, no me agradezcas. Esta casa me la quitó alguien que olvidó quererme. Yo solo decidí que su olvido sirviera de refugio para otras. Doña Teresa sonrió. Y en ese gesto entendí que la justicia, cuando se comparte, deja de ser castigo. Se vuelve consuelo. Al caer la tarde ayudé a servir la cena. Había sopa, pan y arroz con leche. Los platos tintineaban sobre las mesas y las mujeres hablaban de sus nietos, de sus casas perdidas, de los años buenos. Yo las escuchaba como quien asiste a un coro de pasados. Todas habían sido madres, esposas, trabajadoras. Todas sabían lo que era dar más de lo que una tiene. La directora se me acercó y me entregó un sobre. Es el documento final de registro de la propiedad, firmado por el notario. Ya está inscrito en el Registro de la Propiedad de Madrid. Folio RP 2025-16873. Desde hoy oficialmente este lugar lleva su nombre en la placa interior. Me temblaron las manos, no de orgullo, sino de humildad. Gracias, murmuré. Y al mirar el cartel recién colocado en el pasillo, leí: Hogar Esperanza. Casa Mercedes Valcárcel. Sentí un nudo en la garganta, no por tristeza, sino porque por fin algo llevaba mi nombre sin deberme nada. Mientras regresaba a casa, la ciudad parecía distinta. Los semáforos brillaban como luciérnagas y el aire fresco tenía olor a limpio. Pasé frente a una pastelería donde Sofía y yo solíamos comprar tarta de limón cuando ella era niña. Por costumbre, miré el escaparate. Y allí estaba, Sofía, de pie con el rostro cansado, hablando por teléfono. No me vio. Su abrigo estaba arrugado, su expresión vacía. Una versión de sí misma que ni el dinero ni los lujos podían maquillar. Me quedé un momento observándola. Luego seguí caminando. No era desprecio, era libertad. Esa noche, al llegar a casa, encontré una carta debajo de mi puerta. Reconocí su letra al instante. La abrí con cuidado. Mamá. No sé por dónde empezar. Intenté revertir lo que hiciste, lo admito. Creí que era injusto que regalaras lo que algún día sería mío. Pero hoy, al ver mi cuenta vacía y tu nombre en esa fundación, entendí algo. Tú no me quitaste nada. Yo me quité a mí misma el derecho de merecerte. Perdóname, si aún queda algo que perdonar. Sofía. Las lágrimas llegaron, silenciosas, sin permiso. Las dejé caer sobre el papel. El perdón, pensé, no siempre necesita ser dicho. A veces basta con recibirlo. Guardé la carta en mi libreta roja y escribí debajo: el amor no muere cuando se equivoca. Muere cuando deja de aprender. Hoy el mío ha vuelto a respirar. Apagué la luz. La ciudad seguía sonando a lo lejos, pero dentro de mí solo había silencio bueno. El tipo de silencio que anuncia la paz. El amanecer entró lento por la ventana, con una luz tibia que acariciaba las cortinas. Me desperté antes que el reloj. La carta de Sofía seguía sobre la mesa, abierta, como si aún respirara culpa y arrepentimiento. La leí una vez más, despacio, paladeando cada palabra como quien prueba un vino amargo que finalmente aprende a apreciar. Después doblé la hoja con cuidado y la guardé dentro de la libreta roja. Aquella libreta ya no era solo un registro de mi dolor, sino un testimonio de mi liberación. Y en la primera página escribí: el perdón no es una rendición, es la forma más elegante de ganar sin destruir. Encendí la radio.
Una voz anunciaba que el clima sería cálido y despejado. Perfecto. Tenía una visita importante ese día. El notario debía entregarme la copia definitiva de los documentos de la donación. Llegué a la notaría en la calle Alcalá poco antes del mediodía. El vestíbulo olía a madera encerada y tinta nueva. El notario, un hombre alto de cabello blanco y modales suaves, me recibió con una sonrisa profesional. Notario, señora Valcárcel, un placer volver a verla. Tengo aquí el documento final de inscripción. Ya está todo cerrado legalmente. Su propiedad pertenece a la Fundación Hogar Esperanza, pero usted mantiene el derecho de uso vitalicio, tal como pidió. Yo. Perfecto. ¿Y el folio? Notario. Folio RP 2025-1873 quedó registrado y firmado en la Notaría 17 de Madrid. Firmé en silencio. El sonido de mi bolígrafo contra el papel me pareció casi musical. Era el eco de una historia que terminaba de forma limpia. Cuando me levanté, el notario me acompañó hasta la puerta. Antes de salir dijo algo que me hizo sonreír. Pocas veces veo a alguien transformar la traición en justicia sin perder la ternura. Le respondí, es que una madre, incluso herida, nunca deja de enseñar. De camino a casa, pasé por el Parque del Retiro. Las hojas comenzaban a dorarse. Niños corrían detrás de palomas y un hombre tocaba guitarra cerca del lago. Me senté en un banco y saqué una pequeña caja que había guardado en mi bolso. Contenía la alianza de mi difunto esposo, Julián. La giré entre los dedos, recordando su voz, sus consejos, su calma. Él siempre decía, Mercedes, no luches por tener la razón, lucha por no perder la paz. Y por primera vez sentí que lo había logrado. Mi paz no dependía ya de Sofía ni de nadie. Era mía, firmada y sellada como la escritura de una vida nueva. Al llegar al edificio, encontré a mi vecina Clara esperándome en el rellano. Llevaba una bolsa con pan caliente. Clara, tenía la intuición de que hoy ibas a sonreír. Yo, ¿y por qué lo dices? Clara, porque tienes la mirada de quien ha cerrado una puerta sin rencor. Entré riendo. Clara siempre tenía el don de resumir mis días en una sola frase. Esa tarde me llamó la directora de la fundación. Su voz sonaba emocionada. Directora. Señora Valcárcel, hoy recibimos a 3 nuevas residentes, mujeres mayores que fueron desalojadas de sus casas. Están durmiendo bajo su techo, bajo su nombre. Tuve que sentarme. El corazón me golpeó el pecho, pero no de tristeza. Era gratitud, pura, redonda, silenciosa. Yo, gracias por decírmelo. Entonces la casa ya tiene nueva vida. Directora. Así es. Y ellas saben quién la hizo posible. Esa noche, el sueño tardó en llegar. Me quedé despierta, mirando el techo, escuchando los sonidos de la ciudad. Un perro ladrando, un coche que pasaba, el rumor lejano del tren. Todo sonaba más suave, más ordenado. De pronto, el teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. Decía solo una frase. Fui al Hogar Esperanza. Las vi y entendí. No respondí. No hacía falta. Las palabras, cuando por fin se entienden, no necesitan eco. Al día siguiente fui a la fundación. Llevé pan, café y frutas. Las mujeres me recibieron con aplausos y sonrisas. Una de ellas, Carmen, me tomó de la mano y me dijo, Mercedes, esta casa huele a madre. No sabemos cómo explicarlo, pero aquí se respira cariño. Le acaricié la mejilla, porque fue construida con lágrimas sinceras. Las lágrimas también levantan paredes, si caen en el lugar correcto. Antes de irme, recorrí los pasillos una vez más. En una de las habitaciones colgaba una pequeña placa nueva. Donación realizada por doña Mercedes Valcárcel, en honor al amor verdadero. La toqué con la yema de los dedos. El metal estaba tibio por el sol. Cerré los ojos un instante y susurré, esto, Sofía, esto también es tu herencia. Cuando salí a la calle, una brisa suave movió mi chal. El cielo se había teñido de naranja, y por primera vez desde aquella boda, sentí que la vida me sonreía, sin exigirme nada. Habían pasado 2 meses desde la boda, y el eco de aquel vete mamá
Ya no me dolía, solo me recordaba quién había sido yo y en quién me había convertido. La herida había cicatrizado con dignidad, y aunque el silencio entre Sofía y yo seguía largo, ya no era un abismo. Era un puente que esperaba, tranquilo, el paso correcto. Esa mañana, el timbre volvió a sonar, no con prisa, sino con timidez. Abrí la puerta y la vi. Sofía estaba allí, sin maquillaje, con el rostro limpio y los ojos rojos de llorar. Sostenía una caja pequeña en las manos. Yo, ¿vienes a discutir o a desayunar? Sofía bajó la mirada. Sofía, a escuchar. Si todavía puedo. Le abrí. Entró despacio, como si temiera romper algo. El aire entre nosotras estaba lleno de cosas que aún no se habían dicho. Se sentó en la mesa donde antes discutimos. Yo serví café sin hablar. El sonido de la cuchara al golpear la taza fue el único diálogo por unos segundos. Sofía. Fui a la fundación, mamá. Yo. Lo sé. Sofía. Las mujeres me abrazaron. Me dieron las gracias por algo que no hice y me contaron lo que tú hiciste. Asentí. Ella siguió. Sofía. Una de ellas, Carmen, me dijo que ahora duerme sin miedo. Otra Luz. Me contó que antes vivía en un banco del parque. No sabía que nuestra casa podía significar tanto. Yo. Eso es porque antes creías que las casas se construyen con dinero. Pero no, hija. Se construyen con respeto. Sofía guardó silencio. Abrió la caja que llevaba y sacó algo envuelto en un pañuelo de lino. Era una fotografía. Ella y yo, en el portal de nuestra casa antigua, cuando aún tenía 8 años. Ambas sonreíamos, llenas de harina, después de hornear pan. Sofía, siempre pensé que esta foto estaba perdida. Yo, no se pierden las cosas que uno guarda con amor, Sofía. Solo se esconden hasta que aprendemos a merecerlas de nuevo. Sus lágrimas fueron sinceras, y las mías también. Nos abrazamos. Fue un abrazo torpe, largo, lleno de historia. Un abrazo que sabía a pan recién hecho y a tiempo recuperado. Sofía, no puedo devolverte la casa, pero quiero devolverte algo más valioso. Mi respeto. Yo. Eso basta. El resto ya está saldado. Pasamos la tarde hablando como hacía años no lo hacíamos. Me contó que su matrimonio no iba bien, que la boda había sido una fachada, un intento de escapar de la inseguridad y del miedo al fracaso. Yo no la interrumpí. La dejé vaciarse, palabra por palabra. Sofía, pensé que si todo se veía perfecto, tú estarías orgullosa de mí. Yo, yo siempre estuve orgullosa de ti, incluso cuando te equivocaste. Pero el orgullo no debe costar lágrimas ajenas. Ella asintió y sonrió débilmente. Lo entiendo ahora. Al caer la noche caminamos juntas hasta la ventana. La ciudad estaba llena de luces. Le mostré el sobre blanco, el primero de todos, el que había dejado en la boda. Lo guardaba aún, doblado y limpio. Yo. ¿Sabes por qué lo dejé sobre aquella mesa, Sofía? Porque querías que lo encontrara. Yo. No. Porque sabía que algún día lo entenderías. Ella sonrió entre lágrimas. Y ahora lo entiendo. Antes de irse, me entregó algo más. Un recibo del banco. Era la cancelación de la hipoteca fraudulenta, pagada con sus ahorros personales, su firma al final, sin falsificaciones. Sofía, no puedo borrar lo que hice, pero puedo reparar lo que rompí. Yo. Eso es más de lo que esperaba, hija. La abracé una vez más, y esta vez no hubo orgullo ni resentimiento, solo amor, ese que sobrevive a todos los errores. Esa noche, sola en casa, abrí mi libreta roja y escribí: el perdón no limpia los papeles, limpia la sangre. Y cuando el amor regresa, la justicia se vuelve compasión. Miré el reloj de pared, marcaba las 11:22, exactamente la hora en que Sofía había dicho vete aquella noche de la boda. Pero ahora, ese mismo reloj marcaba otra cosa, el minuto exacto en que una madre y una hija se reencontraron con su verdad. Encendí la radio. Una voz de mujer cantaba una ranchera suave, de esas que huelen a despedida y renacimiento. Me quedé escuchando, con los ojos cerrados, sintiendo que el círculo al fin se cerraba.
La venganza había cumplido su propósito. No destruir, sino revelar. Y en esa revelación, la dignidad encontró su descanso. El amanecer era claro, sin nubes. El tipo de día que parece invitarte a cerrar historias con luz y no con sombra. El aire olía a pan recién horneado y a comienzo limpio. Encendí la radio. Sonaba una guitarra española suave, melancólica, como si el universo también entendiera que hoy debía terminar bien. Me miré en el espejo del pasillo. El reflejo me devolvía una mujer de 70 años con los ojos cansados, sí, pero sin tristeza. El tiempo ya no era enemigo, era testigo. Toqué el borde del sobre blanco una última vez. Lo había guardado durante meses, viajando entre mis manos como símbolo de lo que callé, de lo que aprendí. Ahora no pesaba, era solo papel, pero dentro vivían todas las decisiones que me devolvieron la paz. Salí de casa y caminé hasta el Hogar Esperanza. El sol iluminaba las fachadas y el rumor del tráfico se mezclaba con risas lejanas. Frente a la puerta principal me recibió la directora con una sonrisa cálida. Directora, doña Mercedes, justo a tiempo. Las residentes la esperan para la comida especial. Yo, ¿comida especial? Directora, hoy inauguramos oficialmente el comedor con su nombre. Me quedé quieta unos segundos, no por sorpresa, sino por gratitud. Nunca imaginé que mi nombre se pronunciaría entre aplausos de gente que no me debía nada. Entré al comedor. Las mesas estaban adornadas con manteles blancos y flores sencillas. Las mujeres, Carmen, Luz, Teresa y las demás, aplaudieron al verme. Una de ellas gritó: «¡Viva la señora Mercedes que convirtió su dolor en casa para todas!». Me reí. No por orgullo, sino porque aquella frase era verdad. El dolor, cuando se ordena con amor, se vuelve arquitectura. Me senté en la mesa central, rodeada de voces, de historias, de vida. Sobre una de las paredes colgaba un cuadro, una foto mía, tomada el día que firmé la donación. Debajo, una frase grabada en metal: «Cuando el respeto se pierde, la dignidad construye su propio hogar». Hogar. Después del almuerzo, mientras las demás conversaban, sentí una mano en mi hombro. Era Sofía. Había llegado sin avisar. Vestía sencillo, sin maquillaje, con el cabello recogido. Sus ojos estaban serenos. Sofía, tenía que venir, no para hablar del pasado, sino para ayudarte a servir la comida. Asentí sin decir palabra. Le di un delantal y la acompañé hasta la cocina. Juntas repartimos platos, llenamos vasos, escuchamos risas. No éramos madre e hija. Éramos dos mujeres reparando lo que el orgullo había roto. Una de las ancianas, Carmen, se acercó a Sofía y le dijo: «Hija, dale las gracias a tu madre por esto, pero sobre todo, dale las gracias por haberte enseñado el valor del perdón». Sofía se quedó callada. Luego me abrazó, fuerte. Sus lágrimas cayeron sobre mi hombro. Yo: «¿Ves, Sofía? Esto es lo que pagaste con mi techo. Paz para muchas almas. Y esa deuda ya está saldada». Ella sonrió. Y en ese gesto comprendí que la venganza había cumplido su propósito: convertir la humillación en redención. Al caer la tarde salimos juntas al jardín del hogar. El cielo se teñía de naranja y los árboles movían sus ramas como manos bendiciendo. Nos sentamos en un banco de piedra. Sofía: «Mamá, ¿algún día podré recuperar lo que te quité?». Yo: «Ya lo hiciste, hija, porque lo que me quitaste no era la casa, era el respeto, y hoy lo has devuelto con tus lágrimas». Nos quedamos en silencio, viendo cómo las luces del atardecer se reflejaban en los ventanales del hogar. Un grupo de mujeres cantaba una copla antigua. La melodía flotaba suave, como una oración compartida. Esa noche regresé a mi piso sola, pero no me sentí sola. Dejé la puerta entreabierta, como quien espera a la vida en lugar de temerle. Encendí una vela junto a la foto de mi difunto esposo. Su anillo seguía allí, brillante, eterno. Me serví un té, abrí mi libreta roja y escribí la última línea. Cuando el amor exige humillación, deja de ser amor. Cuando la dignidad regresa,
todo vuelve a su sitio. Cerré la libreta, y al hacerlo, supe que la historia había terminado donde debía, no en la venganza, sino en la enseñanza. Al día siguiente, la directora me llamó para contarme que las residentes querían poner una frase en la entrada del hogar, como lema permanente. Le dije cuál debía ser. Y así, grabada en mármol, quedó para siempre. Los que expulsan el respeto acabarán llamando a la puerta del arrepentimiento. Me sonreí, porque esa frase ya no era advertencia, era memoria. La memoria de una madre que fue humillada en una boda y terminó construyendo un hogar. Una guitarra sonó en la radio. La melodía era lenta, dulce, definitiva. Miré por la ventana, al cielo anaranjado de Madrid, y susurré: ya está, Julián. Nuestra casa no se perdió, solo cambió de nombre. Y así, con el alma en paz, apagué la radio. El silencio me abrazó con ternura. La historia había terminado. Si esta historia te tocó, da like, suscríbete y cuéntame qué piensas en los comentarios.